Tiene implicancias tremendas, nadie mide que del otro lado hay una persona, o por ahí lo mide y no les importa, y a veces se pueden llegar a algunos extremos tremendos. Tenemos el último informe de Amnesty, de Amnistía Internacional, sobre el desempeño de redes sociales, ha colocado a Twitter nuevamente a la cabeza del lugar de las redes sociales donde más se agrede a las mujeres y a los miembros e integrantes de la comunidad LGTBIQ+. Exactamente, y para eso tenemos una comunicación vía Zoom con Paola García Rey. Ella es directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. Hola Paola, buenas tardes. Nicolás y Daniel te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien y muy preocupados también por esto que nos estaba comentando y por estas noticias que nos llegan. ¿Qué pasa con la red social Twitter? ¿Esto es realmente así como nos comentaba Nico? Bueno, a ver, un poco desde hace unos años, desde Amnistía Internacional, lo que venimos documentando es el contexto de la violencia de género en las redes sociales. Sí. Así como concebimos, documentamos, denunciamos la violencia de género en la vida física, creemos que sin duda se traslada también a la vida digital y viceversa. La plataforma de Twitter fue una de las plataformas que investigamos de nuevo ya desde 2018 en distintas partes del mundo, porque es una de las plataformas que tiene más datos abiertos, habilita justamente a la publicación, comentarios y demás de millones de personas en todo el mundo. Y uno de los aspectos que hemos destacado justamente tiene que ver con el carácter virulento que acompaña, entre otras cosas, la automatización de este tipo de redes sociales. Es verdad que es una de las redes que, y no dejamos de mencionarlo, en donde también ha habilitado, por ejemplo, al mismo movimiento de mujeres a trascender las fronteras de los países y generar y movilizar y difundir y denunciar y reclamar sus luchas. Pero la contracara de eso es que ha sido que muchas voces, las mujeres defensoras de los derechos humanos, y como bien mencionabas, esto incluye especialmente también al colectivo LGBT, bueno, padece justamente este tipo de violencia y vuelve la red social una plataforma abusiva que termina de expulsar justamente a las voces femeninas. Ahora, Paola, Twitter siempre se ha caracterizado, entre otras cosas, bueno, así es Twitter. Twitter es una cloaca, Twitter es agresivo, en Twitter nos comportamos de determinada manera y todos recibimos agresiones. ¿Qué es lo que hace diferente el comportamiento hacia las mujeres y el colectivo LGTB? No es que sea diferente en ese sentido, justamente lo que hacemos es naturalizar ese tipo de violencia, y así como hemos desnaturalizado la violencia y la hemos sacado de la intimidad del hogar, hace años atrás no se hablaba de la violencia doméstica o era algo que importaba al núcleo dentro del hogar, una cuestión privada del núcleo familiar. Bueno, logramos llevarla a la arena pública y denunciar que era una responsabilidad del Estado prevenir y combatir la violencia de género. Esto también ahora lo trasladamos a las redes sociales y es muy importante apuntar en este sentido. Nosotros, digamos, la identidad de las personas dentro de las redes sociales y fuera de las redes sociales es la misma. Digo, las amenazas que sufren las mujeres, el temor que vivencian las mujeres cuando reciben, por ejemplo, amenazas dentro de la red social, trasciende la plataforma digital y llega a sus vidas. Claro. Hay mujeres que han documentado temor de salir de sus casas, justamente por esa identidad y esa vinculación. No es que estamos haciendo tampoco un ranking de cuáles son las peores redes sociales. La elección de Twitter tiene que ver, entre otras cosas, con la capacidad de estudiar la red social, que, como bien decían, tiene entre sus características que es una red violenta, que muchas veces lo que permite es este ataque coordinado en donde detrás de las cuentas muchas veces el anonimato funciona como una estrategia para amedrentar y amenazar, y que además un tuit en un segundo puede transformarse en una ola de ataques automatizados y no automatizados contra un target o un comentario o un tuit o una persona. Paola, eso es lo que traemos al debate. Sí, en el informe ustedes plantean que de 22 sugerencias que le habían hecho a la empresa que controla Twitter, habían cumplimentado 2. Yo no sé cuáles son las 2 puntuales, pero recuerdo que entre los cambios que aparecieron en el último año, uno de ellos es la posibilidad de poder restringir quién puede responder a un tuit y quién no.
y creo que todavía queda muy vacante el tema de la ligereza, la velocidad a la que se tramitan las denuncias, ¿no? Uno quiere denunciar un tuit por agresivo y te llega la notificación 6 meses después y no sabés de qué te estaban hablando. ¿Cuáles son esas recomendaciones que le hicieron a la empresa? Tal cual, sí. Nosotros lo que lanzamos ahora fue lo que llamamos scorecard o una tabla de puntuación sobre recomendaciones que viene haciendo Amnistía desde el año 2018, vinculados con los sistemas de denuncia, los sistemas de transparencia, las campañas de información que brindan a los usuarios para justamente, entre otras cosas, tener esto que mencionabas recién, capacidad para denunciar la cuenta y hacer una rendición de cuentas de esa denuncia y que te llegue una respuesta sobre qué medidas se adoptaron frente a eso. Dejar de automatizar tanto los algoritmos para poder canalizar esas denuncias. Hay veces que los tipos de amenazas son explícitas y muchas de, bueno, ahí estamos viendo imágenes, muchas de las personas que prestaron testimonio, desde Marina Biuso hasta Georgina Orellano, hasta muchos perfiles más que hemos documentado años anteriores y ahora, parte de lo que reflejan es el contenido por lo general sexista de ese tipo de hostigamientos o de nuevo de vejaciones online. Parte de lo que nosotros también venimos documentando es que muchas veces la palabra en sí misma no es la que aparece en forma de tweet de amenazas. Muchas veces, bueno, hay usuarias que le ha aparecido el famoso falcón verde, que por supuesto implica una amenaza sí. y tiene una connotación muy vinculada con el contexto la otra es histórico de Argentina. Reemplazar una letra por un asterisco, pero que se entienda el resto de la palabra. Por ejemplo, exactamente. Entonces, hay estrategias para evitar ese control todavía muy automatizado que tiene la red social sobre ese tipo de contenidos. Y algo que quiero como traer a discusión incluso es que esto ha generado muchos debates con los que nosotros llamamos los paladines de la libertad de expresión. Nosotros, por supuesto, somos una organización de derechos humanos y protegemos y promovemos la libertad de expresión y entendemos que sin duda es una piedra angular en lo que hace sobre todo a democracias y a contextos de Estado de Derecho como en Argentina y otros países de la región. Sin embargo, cuando esa protección de la libertad de expresión para la experiencia de las mujeres se transmite y se traslada justamente a situaciones de violencia, que hace que muchas de esas voces terminen silenciándose porque no encuentran o en la red social o en las políticas de regulación del Estado una protección a sus voces y se terminan autocensurando y excluyendo el debate, eso también afecta la libertad de expresión, la circulación de ideas y terminan imponiéndose ciertas ideas por sobre otras por justamente esto, quienes deciden preservarse y preservar su identidad y seguridad e integridad física y psíquica dentro de las redes. Con lo cual reforzamos que sin duda la circulación de ideas, la plataforma de nuevo, Twitter ha servido para amplificar las voces de las mujeres en la lucha por el aborto legal o contra la violencia de género, pero cuando de eso uno no puede controlar el nivel de hostigamiento y de nuevo y de violencia, bueno, es necesario que Argentina avance en una regulación y que las empresas, y esto es parte de los objetivos de Amnistía, que las empresas establezcan regulaciones, sistemas de rendición de cuentas, de transmitir, educar a las usuarias sobre cómo utilizar, bueno, y avanzar y fortalecer los procesos de denuncia. Y esto evidentemente, Paola, y para ir cerrando, digamos, tiene que ser como de corto plazo, ¿no? Porque no se puede seguir esperando mucho más, porque es tremendo lo que está pasando. Digo, se tiene que regular de alguna manera y se tienen que estas voces seguir escuchando. Sí, por supuesto, ahora Argentina está debatiendo nuevamente la ley de violencia de género y se está pensando en incluir a la violencia de género online como un delito más o una identificación más dentro de las violencias contra las mujeres. Sin embargo, creemos que debemos darnos un debate participativo con las usuarias de las redes, quienes experimentan este tipo de violencias, para pensar en un esquema de regulación que justamente proteja los canales y las plataformas sociales, porque no dejan de ser de nuevo una herramienta importante, sobre todo para aquellas mujeres que se dedican a la vida política o que son referentes o trabajan de influencers, de tuiteros y demás, que son sus canales de transmisión de información y su trabajo muchas veces. Entonces, proteger sin duda eso, pero a la vez sentir un respaldo y protección también de su integridad física y psíquica. Paola, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengas una muy buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes.
abrazo. Muy bien, señoras y señores, y después de esta primera nota, Nico, si te parece, nos vamos a una pausa. Por favor. Breve, porque ya volvemos. Subo y mucho bajo.